Clasificación de los ángulos. Para clasificar los ángulos se pueden hacer de tres maneras diferentes. Primera forma, teniendo en cuenta sus medidas, la medida de cada ángulo. Segunda forma, la suma de las medidas de los ángulos. Y tercera forma, la posición que ocupen los ángulos. Teniendo en cuenta el primer aspecto, la medida de un ángulo, entonces los ángulos pueden ser agudos, rectos, obtusos, llanos, convexos, cóncavos, completos. El ángulo agudo es aquel cuya medida oscila entre 0 y 90 grados. O sea, que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. En este caso tenemos el ángulo M. Los ángulos rectos son aquellos que miden exactamente 90 grados. En este caso el ángulo N. Los ángulos obtusos son los que miden más de 90 grados, menos de 180 grados. En este caso el ángulo alfa. Los ángulos llanos son los que miden exactamente 180 grados. En este caso el ángulo S. Observemos que un ángulo llano equivale a dos ángulos rectos. Los ángulos convexos son aquellos que miden más de 0 grados, menos de 180. O sea que los ángulos convexos son todos aquellos que sean agudos, rectos y obtusos. Los ángulos cóncavos son los que miden más de 180 grados, menos de 360. En este caso el ángulo P. Y por último, los ángulos completos son aquellos que miden exactamente 360 grados. En este caso, el ángulo R. Bueno, teniendo en cuenta la suma de las medidas de los ángulos, estos pueden ser complementarios o suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que si yo le sumo sus medidas, eso me debe dar 90 grados. Por ejemplo, en este caso yo tengo un ángulo A que mide 40 grados y un ángulo B que mide 50 grados. Si yo sumo las medidas de esos dos ángulos, 40 más 50 me da 90. O sea que A y B en este caso son ángulos complementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de ellos equivale a 180 grados. En este caso yo tengo el ángulo C, mide 100 grados, el ángulo D mide 80 grados. Si yo sumo 100 más 80 me da 180. O sea que C y D son ángulos suplementarios. Y por último, teniendo en cuenta la posición de dos ángulos, estos pueden ser, primero, consecutivos. Dos ángulos son consecutivos si solamente tienen en común su vértice y uno de los lados. Observemos los ángulos 1 y 2. Su vértice X es común y el lado M es común a los dos. Ellos no tienen ningún otro punto común. Entonces 1 y 2 son dos ángulos consecutivos. Cuando los dos ángulos consecutivos suman 180 grados, entonces se denominan adyacentes. En este caso el ángulo 3 y 4. Observamos que si yo sumo 3 más 4 me da un ángulo llano, o sea 180 grados. Entonces 3 y 4 son dos ángulos consecutivos y mide la suma de ellos 180 grados. Y por último, los ángulos opuestos por el vértice. Observemos el ángulo 5 y el ángulo 6. Miren que los lados del ángulo 6 son la prolongación de los lados del ángulo 5. Entonces, esos dos ángulos se denominan opuestos por el vértice. Se ve que si tomamos como punto de referencia el vértice, 5 queda hacia un lado y 6 queda hacia el otro lado. Por eso se denominan opuestos por el vértice.